Hola, queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a este video. Ande Ercel y Kerem Bürsin vuelven a convivir bajo el mismo techo, pero algo ha cambiado profundamente entre ellos. Lo que parecía imposible, finalmente sucedió. Ande Ercel y Kerem Bürsin están nuevamente viviendo en la misma casa. La noticia se filtró a través de una fuente cercana, y aunque para muchos esto podría ser señal de reconciliación, la verdad detrás de esta nueva convivencia ha dejado a todos con más preguntas que respuestas. Porque esta vez, a diferencia de ocasiones anteriores, la magia no se siente igual, y la distancia emocional entre ellos es más evidente que nunca. Todo comenzó cuando Ande, tras una breve estadía en el extranjero por compromisos laborales, regresó a Estambul. Según fuentes cercanas a la actriz, fue una decisión práctica. Su nuevo proyecto televisivo se grabaría cerca del barrio donde Kerem aún residía. La propuesta surgió tras una llamada inesperada. Kerem, no quiero complicaciones. Será temporal. Solo necesito paz y espacio. Podemos ser adultos, no, habría dicho Ande, según una fuente anónima. Kerem aceptó, aunque con reservas. Así fue como, semanas después, los fanáticos empezaron a notar señales sutiles, la misma decoración en sus historias, un mismo fondo en dos selfies distintas, y finalmente, una fotografía tomada por un fan. Donde ambos aparecían saliendo del mismo edificio, pero con rostros tensos y sin tomarse de la mano. La convivencia se dio bajo ciertas reglas claras, impuestas principalmente por Ande. No quiero malentendidos. Estamos compartiendo techo, no cama ni emociones. Solo necesito estabilidad un tiempo, habría afirmado la actriz a su círculo cercano. A lo que Kerem respondió en una charla privada con un amigo, la respeto, pero duele verla tan distante. Es como vivir con una sombra de lo que fuimos. En la casa, todo está dividido, habitaciones separadas, horarios distintos, y conversaciones mínimas. Incluso los fanáticos más optimistas comenzaron a perder esperanzas al ver la frialdad entre ellos. Sin embargo, hay quienes aseguran que esta frialdad es solo una forma de defensa, un intento de ambos por no volver a caer en un ciclo de emociones intensas y confusas. Ella aún lo ama, pero tiene miedo, comentó una amiga de Ande. Y él está esperando una señal. Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando, durante una cena organizada por amigos en común, Ande habría dicho en voz alta, no quiero que nadie más insinúe que estamos juntos. Estoy aquí por necesidad, no por nostalgia. Kerem, visiblemente afectado, habría abandonado el lugar sin decir una palabra. Al día siguiente, escribió en su perfil personal una frase que muchos interpretaron como indirecta, a veces, convivir con el pasado duele más que vivir con la soledad. Horas después de aquella frase lapidaria, Ande decidió borrar todas sus publicaciones recientes en redes sociales. No dejó explicación alguna. Solo una imagen en blanco y una canción de fondo, una balada melancólica que hablaba de puertas cerradas y amores que ya no tienen regreso. La publicación generó miles de comentarios en cuestión de minutos. Los fans se dividieron, algunos la defendieron, otros lamentaron el rumbo de la relación, y no faltaron quienes culparon directamente a Kerem por no haber luchado lo suficiente. Pero lo que pocos sabían es que esa misma noche, tras aquel gesto público, hubo una conversación privada entre ellos que cambió el curso de los días siguientes. ¿Eso fue para mí?, preguntó Kerem desde el pasillo, con voz baja, mirando hacia la puerta del cuarto donde ella se había refugiado. Ande no respondió. Solo abrió la puerta lentamente y lo dejó pasar. Lo que se dijeron dentro sigue siendo un misterio, pero al día siguiente, algo sutil cambió. Empezaron a desayunar en silencio, pero en la misma mesa. Kerem comenzó a dejar pequeñas notas en la cocina, compré tus galletas favoritas, el té está en su punto. Y aunque Ande no respondía, ya no las tiraba como antes. Las doblaba y las guardaba en un cajón, como si cada frase escrita fuera una grieta más en la muralla que había construido entre ambos. Una tarde,
mientras organizaban algunos documentos del contrato de alquiler, una formalidad necesaria por la convivencia, sus manos se rozaron sin querer. Fue un instante fugaz, pero suficiente para que ambos se miraran por primera vez en días. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de comprar una casa juntos?, murmuró Kerem con una sonrisa triste. Ande desvió la mirada. Éramos otros. Ya no sueño con las mismas cosas, respondió, aunque su voz tembló ligeramente. Las tensiones no tardaron en regresar. Durante una entrevista en vivo para una revista de moda, Ande fue consultada sobre su situación sentimental. Su respuesta fue directa: estoy enfocada en mí. El amor está en pausa. La frase se viralizó al instante. Y aunque parecía una forma de protegerse, Kerem lo tomó como una confirmación de lo que más temía, que ya no había esperanza. Esa noche discutieron. No gritaron. No lloraron. Pero las palabras fueron filosas. No sé por qué accediste a esto si solo querías hacerme sentir como un inquilino, dijo él. Ande se cruzó de brazos. Porque necesitaba un lugar. No te confundas, Kerem. No vine a revivir nada. Vine a sobrevivir. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier reproche. Días después, ocurrió algo inesperado. Ande enfermó. Una gripe fuerte la obligó a cancelar grabaciones y permanecer en casa. Fue Kerem quien la cuidó. Le preparó sopa, le dejó medicamentos al lado de la cama, y se sentó a su lado sin decir nada. En uno de esos momentos, ella abrió los ojos y susurró: no deberías estar aquí. Kerem respondió: tú tampoco, pero aquí estamos, los dos, sin saber cómo salir. La fragilidad del momento pareció romper parte de la coraza. Ande comenzó a hablar más. Breves conversaciones, recuerdos sueltos, incluso algunas risas tímidas. Y aunque la distancia seguía, había chispas de conexión. Kerem se ilusionó. Tal vez, estamos sanando, comentó a un amigo cercano. Pero la ilusión duró poco. Una mañana, Ande recibió una oferta para grabar una serie en el extranjero. La propuesta era tentadora: 6 meses fuera del país, un rol protagónico, y un nuevo comienzo. Al enterarse, Kerem no dijo nada durante horas. Hasta que finalmente se acercó a ella y le preguntó: ¿te vas a ir sin mirar atrás, otra vez? Ande lo miró con ojos llenos de contradicción. No lo hago por huir de ti. Lo hago para encontrarme a mí. Esa misma tarde, Ande comenzó a empacar. No hubo abrazos, ni promesas. Solo una nota que dejó sobre la mesa antes de cerrar la puerta. Gracias por cuidarme. Por no dejarme sola cuando más lo necesitaba. Pero si algún día volvemos a cruzarnos, que sea con el corazón en paz. Kerem leyó la nota y la guardó sin decir una palabra. Después, cerró la puerta del cuarto que ella había ocupado, y se sentó en el sillón donde solían ver películas juntos, en completo silencio. Al día siguiente, publicó una imagen en sus redes. Era una fotografía antigua, de ambos riendo en una playa desconocida. Sin pie de foto. Sin hashtags. Solo una imagen. Como un adiós que no necesita explicación. Y así, esta etapa compartida, llena de silencios, tensiones, recuerdos y breves reconciliaciones, llegó a su fin. ¿Fue un cierre? ¿Un nuevo comienzo aplazado? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo cierto es que la llama que alguna vez encendió a Ande y Kerem sigue ardiendo, aunque ahora lo haga con menos fuego y más cicatrices. ¿Y tú, crees que esta convivencia es el inicio de una segunda oportunidad o el fin definitivo de su historia? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y no olvides darle like al video para que más personas conozcan esta historia que nos tiene a todos al borde de las emociones. Nos vemos en el próximo capítulo de este drama que aún no ha terminado.